Buenas noches, mi nombre es Rafael Marcelo Zamudio. Este es un podcast que gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México tengo el gran honor de poder conducirlo. Espero que la audiencia me pueda escuchar y bienvenidos a un tema sobre la realidad social aquí en Spotify. Bueno, como objetivo de estudio, vamos a iniciar esta transmisión, este programa, pues mencionando, ¿no? Mayormente la característica que nosotros los seres humanos nos resalta es el vivir en sociedad, ¿no? Y comenzando con el tema de estudio, eh, también agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que me permite poder hacer esta transmisión. Y pues bueno, comencemos. Una realidad social. Nosotros, como, ¿qué podemos hacer como realidad social? ¿Sí? Eh, Hay muchos factores de comportamiento en nosotros, verán, y aplico esto para todos, ¿no? Cada vez que tenemos un acontecimiento muy importante, no solamente en nuestras vidas, sino también en las disciplinas, surgen el patrón de comportamiento, de cómo actuamos en sociedad. En este caso, las ciencias sociales, ¿no? Aquí abarcamos muchas disciplinas, por ejemplo, eh, los sociólogos, las ciencias políticas, la economía, la comunicación, la demografía, la historia, entre muchas otras, pues nos hacen ver que es- tienen una gran importancia en nosotros, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy diseñador gráfico y tiene mucho que ver el patrón de comportamiento, cómo actuamos nosotros en la sociedad, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos individuos que actúan con autonomía, ¿sí? Y estos nos hacen formar parte de unas estructuras sociales que muchas veces no las notamos, ¿sí? Eh, a mí me gustaría mucho que la audiencia escuchara, ¿no? La parte de que poder, a veces nos encontramos con una realidad, ¿sí? Una interrogación entre ser objeto y un sujeto, la cual se construye en el mismo acto por el que se investiga. Mayormente nosotros nos enfocamos al estudio de la investigación. ¿Por qué? Porque es lo que nos facilita también las ramas de cómo poder sobrellevar o no sobrellevar, sino muchas veces también el hecho de poder realizar procesos. Y no solamente hablo de procesos de comunicación, sino procesos que nos ayuden a interactuar en nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros como seres humanos estamos asociados a poder interactuar entre nosotros mismos, ¿sí? Para poder llegar a un punto o a diferentes perspectivas teóricas, ¿sí? Eh, También encontramos que la realidad social, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, compañeros, que se enfrenta a un acontecimiento hoy en día. Hace como 3 años, vamos para 3 años con esta pandemia, y creo que ha sido un hecho en el cual, este, pues nos ha ido eh, fortaleciendo también, porque así como hubo pérdidas, también no puedo decir que hubo ganancias. A lo mejor entre los que me escuchan dentro de este podcast se darán cuenta que o tendrán las diferentes opiniones, ¿no? Pero es importante saber que a pesar de las pérdidas que hubo en nuestra sociedad, pues también puedo decir que nuestra misma sociedad, esto nos ayudó a fortalecer, ¿no? Es lo que me refería con el comportamiento o el patrón de la red, la realidad social que vivimos hoy en día. Muchas veces nos topamos con situaciones igual en el ámbito también político. Puedo poner un caso. Muchas veces las injusticias o en este caso los malos manejos gubernamentales, ¿no? También nos hacen pensar un poquito en esta situación en la que vivimos. Pero no obstante con ello, amigos, no salgamos del tema. Tenemos que ver también, por ejemplo, un enfoque distinto, una realidad que observa, que descubre, que explica y fenómenos que nos ayudan a poder encontrar términos de cantidad, intensidad y frecuencia
es importante también que sepamos que junto con el método científico, esto nos ayuda también a entender ciertos patrones, ¿sí? Hay muchas metodologías que dentro del estudio de la sociedad, amigos, eh, nos ayuda a poder tener enfoques. ¿Enfoques de qué sentido? Dentro de la investigación científica se desarrolla a partir de dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. El primero se entiende que la cantidad es parte de la cualidad, ¿sí? Además de darse mayor atención a lo profundo de los resultados y no a su generalización, ¿sí? Mientras que de alguna manera el enfoque cuantitativo, lo importante es que generaliza o unifica, universa los resultados de la investigación, ¿sí? Esto lo podemos ver en métodos de investigación que surgen no solamente en las ciencias sociales, sino también en diferentes ramas de la ciencia, ¿sí? Como mencionaba, de alguna manera, los enfoques que se pueden llevar a cabo, ¿eh? De alguna manera, nos ayudan a poder crecer el hecho de tener la intención de hacer un método científico, ¿sí? Para poder realizar un estudio, ¿sí? Un estudio de cómo nosotros, como seres humanos, vivimos en nuestra sociedad. Porque así, por ejemplo, tenemos herramientas como el análisis y la interpretación del lenguaje que buscan determinar la significación de los fenómenos sociales para comprender su sentido, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda y quiero que quede muy claro, amigos, que trataré de ser un poco más breve, pero a lo que voy es eso. O sea, el enfoque que nos da la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, nos ayuda a poder tener relevancia en las ciencias sociales y a poder mejorarlas, ¿sí? ¿Mejorarlas en qué sentido? Aplicándolas en nuestra sociedad, ¿sí? Encontraba un pequeño artículo sobre la realidad social que es un conjunto de actuaciones multiformes en las que muchas personas, como tú y como yo, de alguna manera, tenemos estar al margen, ¿sí? O meternos en un juego de fuerzas en constante actividad debido al influjo de factores endógenos y exógenos de ellas mismas. Para que me entiendan un poquito. ¿Sí? Dentro de las mismas ciencias sociales, en este caso, nosotros como futuros comunicólogos, tenemos que apoyarnos de nuestros amigos sociólogos, ¿sí? Porque ellos es lo que le estudian y le dan un enfoque a la realidad social, ¿sí? Elementos, por ejemplo, como sus sistemas básicos o formas fundamentales como grupos, en este caso familias o comunidades o instituciones, ¿sí? Son elementos, unos de los elementos que conforman las personas y los individuos como tú y como yo, las motivaciones de actuación social, ambición, aumentos de prestigio, medios para el fin, libre decisión de la voluntad, las normas, los valores, los roles, la distribución del poder, control social, alabanza, castigo, refuerzo, sistemas de comunicación como falta de contactos, círculos desconocidos y amplitud mundial, ¿sí? Pero esos cambios que se hacen dentro de la sociedad, ¿sí? También existen diversos factores, los externos. ¿A qué se refiere con un sistema de externo? A las catástrofes, la alteración de los productos, recursos naturales, la impulsación de oxígenos también que se producen debido al acto cultural. Los internos del sistema serían estímulos endógenos, el cambio de sucesión generacional, las diferenciaciones entre los grupos, las TICs, las ciencias, las tecnologías, la urbanización, las emigraciones, entre otras. Ahí aplican los medios de comunicación y también los cambios intencionados, planificados de antemano, voluntariamente a través de la intervención social. Y aquí podemos identificar como un cambio planificado desde el punto de vista de arriba mediante leyes y normas políticas. Pero si nos vamos a un método planificado desde abajo, mediante una organización y dimensión de implicados, estos se movilizan para conseguir un cambio social en función de las necesidades. Como podemos a lo mejor tener como objetivo el hecho de, eh, el- ponía un ejemplo hoy en la mañana del mañanero del presidente. ¿Sí? Entonces, amigos, tenemos que tener en cuenta que la realidad social
la vemos todos los días, la aplicamos todos los días. Eh, ese es brevemente eh, lo que les puedo compartir. Mi nombre es Rafael Marcelo Zamudio, de estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco a la facultad, agradezco a la UNAM por permitirme hacer esta transmisión y los espero a la próxima en Escrutinio de Sociedad. Muchas gracias.